La primera vez que Consuelo Vargas abrió la puerta de aquella cabaña, sus manos temblaban tanto que el oxidado cerrojo le cortó la palma. La sangre le manchó los dedos, pero ella no lo sintió. No podía sentirlo. Tenía los ojos fijos en algo que brillaba dentro de la oscuridad, algo que no debería estar ahí, algo que nadie en todo el pueblo de San Marcos del Río habría esperado encontrar en una choza que llevaba 30 años abandonada. El corazón le latía tan fuerte que el sonido le retumbaba en los oídos como tambores. El aire olía a tierra mojada, a madera vieja, a tiempo detenido, pero también olía a algo más, algo que la hizo detenerse en seco, con un pie adentro y otro afuera, incapaz de dar el siguiente paso. Afuera, el viento de noviembre sacudía los pinos del cerro. La tarde moría rápido en ese rincón del estado de Michoacán. Las nubes color plomo se comían los últimos rayos del sol. Y Consuelo seguía ahí, paralizada, mirando lo que sus ojos se negaban a terminar de comprender, porque lo que ella vio en ese instante, nadie podría haberlo imaginado. Pero para entender cómo una mujer sola, con 3 hijos, sin dinero y con el corazón roto llegó hasta esa puerta, tenemos que regresar a 6 semanas atrás. Antes de revelarte qué sucedió en esta historia increíble, si te gustan los misterios de la vida real, las historias de justicia divina y los milagros inesperados, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún caso intrigante como este. Esto nos ayuda muchísimo a seguir trayendo estas historias asombrosas para ti. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad nos estás viendo? Nos encanta saber dónde está nuestra comunidad. Consuelo Vargas Mendoza tenía 43 años cuando el mundo, que ya le había dado muy poco, decidió quitarle lo último que le quedaba. Vivía en San Marcos del Río, un pueblo de no más de 2000 almas, enclavado entre cerros de pino y milpas color esmeralda, a 3 horas de Morelia por una carretera llena de curvas que en época de lluvias se convertía en trampa mortal. Era el tipo de lugar donde todos se conocían desde que nacían hasta que morían, donde los chismes viajaban más rápido que el viento y donde la pobreza no se hablaba en voz alta porque era tan común que ya nadie la notaba. Consuelo vivía en una casa de adobe en la calle Hidalgo, la misma en la que había nacido y en la que crió a sus 3 hijos después de que Rodrigo, su marido, murió de un infarto fulminante a los 41 años, dejándola sola con Tomás de 15, Luisa de 12 y el pequeño Beto de apenas 7. Eso había sido 5 años antes, 5 años que Consuelo había cargado como si fueran 5 décadas. Era una mujer delgada, de pelo negro con hebras grises, que ella nunca se tomaba el tiempo de teñir, de manos callosas y mirada directa. Sus vecinos la describían como una mujer de carácter, que en San Marcos del Río era la forma educada de decir que no se dejaba. Pero por dentro, detrás de esa firmeza que usaba como escudo, Consuelo Vargas era tan frágil como el cristal fino. Aguantaba todo hasta que ya no podía, y entonces se quebraba sola, de noche, cuando los hijos dormían y nadie la veía. Su rutina era siempre la misma. Se levantaba a las 5 de la mañana, encendía la estufa de gas, calentaba el agua para el café y preparaba los tacos que vendía desde las 6 en un puesto improvisado frente a su casa. Tacos de canasta, tacos de frijol con chile, de papas con chorizo, de chicharrón prensado. Por 1 a 1, a 5 pesos cada uno, llenaba el día. A mediodía limpiaba casas ajenas, la de Doña Esperanza los lunes y jueves, la de los Garza los martes, la del maestro Rubalcaba los miércoles. A las 3 recogía a Beto de la escuela. A las 4 ya estaba de regreso en casa para empezar a coser la ropa que le encargaban las señoras del pueblo. Dormía poco, soñaba menos, y cada 15 días, cuando cuadraba los números en una libreta cuadriculada que tenía desde la prepa, hacía lo mismo. Alcanzaba justo para sobrevivir. Ni un peso más, ni un peso menos.
Tomás, su hijo mayor, le ayudaba lo que podía. Era buen muchacho, alto, con los ojos oscuros de su padre. Estudiaba en el Conalep de Zitácuaro y los fines de semana cargaba costales en la bodega del señor Fuentes. Pero Tomás tenía también sus propios problemas, sus propias amistades, y a veces llegaba tarde con un olor a cerveza que Consuelo pretendía no notar. Luisa, la del medio, era la más aplicada. Sacaba puros dieces y soñaba con ser maestra. Ayudaba a su mamá sin que se lo pidieran, lavaba los trastes, barría el patio, cuidaba a Beto. Tenía los gestos de una adulta atrapada en el cuerpo de una adolescente. Y Beto, el pequeño Beto, era la alegría de la casa. Con sus 7 años y su sonrisa torcida, idéntica a la de Rodrigo, tenía el don de hacer reír a Consuelo en los momentos más oscuros. Solo con decir, «Amá, ¿verdad que hoy cenamos algo rico?», conseguía que ella sacara fuerzas de donde ya no las había. Así transcurría la vida de Consuelo Vargas, sin grandes sorpresas, sin grandes alegrías, pero tampoco sin grandes desgracias. Era una existencia apretada y gris, pero era suya, y la cuidaba con uñas y dientes. Hasta aquella mañana de octubre. Fue un martes. Consuelo estaba envolviendo los tacos en papel de estraza cuando escuchó pasos en el zaguán. No eran los pasos de ningún cliente. Los reconoció de inmediato, lentos, arrastrados, con ese ritmo pesado que tenía el hombre que más había aprendido a temer. Era Aurelio, su cuñado. Aurelio Vargas era el hermano mayor de Rodrigo, 10 años mayor que Consuelo, con la cara marcada por años de sol y de rencores guardados. Era el tipo de hombre que siempre tenía la razón aunque estuviera equivocado. Desde que Rodrigo murió, Aurelio había aparecido en su puerta 3 veces. Ninguna de esas veces había sido para preguntar si necesitaba algo. «Consuelo», dijo, sin saludar, parado en el marco de la puerta con los pulgares metidos en el cinturón. «Tenemos que hablar». Ella siguió envolviendo los tacos. Apretó el papel con más fuerza de la necesaria. «¿De qué?», respondió sin mirarlo. «De la cabaña de mi mamá, la que está en el cerro de San Cristóbal». Consuelo levantó los ojos entonces. La cabaña de la madre de Rodrigo. Doña Guadalupe Vargas, que había muerto el año anterior a los 82 años, en paz y con todos sus hijos alrededor. Una santa mujer. Y la cabaña, Consuelo apenas la recordaba. Una choza de madera en el cerro que llevaba décadas sin que nadie la habitara. «¿Qué tiene?», preguntó. Aurelio se limpió los dientes con la lengua antes de responder. «Que mi mamá te la dejó a ti en el testamento». El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. Después, Consuelo oyó reír a Aurelio. Una carcajada seca, sin gracia. «Pero no te emociones», añadió. «Esa cabaña no vale nada. Está cayéndose. Te la dejaron a ti porque ninguno de nosotros la quería. Así que, si quieres venderla o dejarla caer sola, allá tú. Solo firma estos papeles y listo». Sacó una hoja doblada del bolsillo de la camisa y la puso sobre el mostrador, junto a los tacos. Consuelo miró los papeles. No los tocó. «¿Qué dice eso?», preguntó con calma. «Que renuncias a la herencia, por las buenas. Porque si lo hacemos por las malas, va a costar más, y tú no tienes para abogados». Consuelo Vargas miró a su cuñado a los ojos durante un momento que pareció eterno. Después agarró los papeles, los dobló por la mitad y se los devolvió. «No los voy a firmar, Aurelio». El hombre se tensó como una cuerda a punto de tronarse. «No seas terca. Esa cabaña no sirve para nada». «Si no sirve para nada», dijo Consuelo, «entonces ¿para qué la quieres tú?». Aurelio no respondió. Se dio la vuelta y salió sin despedirse. Sus pasos en el empedrado se fueron perdiendo cerro abajo, y Consuelo se quedó sola, con el corazón latiendo fuerte y una pregunta que empezó a taladrarle la mente desde ese instante y que no la dejaría dormir en varias semanas. ¿Por qué tanto interés en una cabaña que no valía nada? Esa noche, Consuelo no durmió.
Tumbada en su cama con los ojos abiertos al techo de lámina, escuchaba el viento entre los pinos y pensaba en doña Guadalupe, en esa mujer pequeña y silenciosa que siempre la había tratado con una calidez extraña para alguien de la familia Vargas, que le regalaba tortillas recién hechas cuando pasaba por su casa, que una vez, cuando Rodrigo murió, y Consuelo no sabía ni cómo pararse, le tomó la mano y le dijo al oído: «Lo que parece vacío, a veces esconde lo más lleno, mija». En ese momento Consuelo había pensado que era el tipo de cosa que dicen los viejos para consolar. Pero ahora, mirando el techo oscuro, esas palabras regresaron con un peso distinto. Al día siguiente, después de dejar a Beto en la escuela, Consuelo fue a buscar a la única persona en el pueblo que sabía de leyes, el señor Primitivo Leal, que nunca había estudiado derecho, pero que había pasado 20 años leyendo el diario oficial de la Federación por puro vicio, y al que todos le decían el licenciado, aunque él mismo se reía de ese título. Lo encontró sentado en su portal, tomando café. «Primitivo», le dijo sin rodeos, «si una persona hereda una propiedad y le piden que firme para renunciar a ella, tiene que hacerlo». El viejo la miró por encima de los lentes. «Ni madres», respondió. «Una herencia aceptada es un derecho. Nadie puede obligarte a renunciar. ¿Quién te anda presionando?» «Aurelio». Primitivo resopló. «Ese hombre tiene cara de hormiga arriera. No firmes nada. Y si insiste, dile que te manda saludos el que sabe». Consuelo regresó a su casa con algo que hacía tiempo no sentía, una chispa pequeñita de determinación. Esa tarde, cuando Luisa llegó de la escuela, Consuelo le pidió que cuidara a Beto. Se cambió la ropa, se puso los tenis más resistentes que tenía y le dijo a su hija que iba a subir al cerro de San Cristóbal. «¿Sola, amá?», preguntó Luisa con la ceja levantada. «Sola, no tardo». El camino al cerro era una vereda de tierra roja que subía zigzagueando entre pinos y encinos. Consuelo la conocía de cuando era niña, aunque hacía años que no la transitaba. El terreno estaba húmedo por las lluvias recientes. Sus zapatos se hundían un poco con cada paso. El aire olía a tierra fértil y a resina. Tardó casi una hora en llegar. La cabaña estaba exactamente como Aurelio la había descrito, en ruinas. Era una estructura pequeña de madera y adobe, con el techo de teja a medio caer, la puerta torcida en sus goznes y las paredes manchadas de musgo verde. Las tablas de la fachada se habían hinchado y cuarteado con el paso de los años. Las ventanas, sin vidrios desde hacía quién sabe cuánto, eran solo huecos oscuros por donde el viento entraba y salía silbando. Consuelo caminó alrededor despacio. Las hierbas le llegaban a las rodillas. Había latas oxidadas, un balde sin fondo, los restos de lo que alguna vez fue un corral de madera. Signos de abandono. Nada más. O eso creyó al principio. Fue al rodear la cabaña hacia la parte trasera cuando lo vio por primera vez. Una pequeña ventana a nivel del suelo, del tamaño de una caja de zapatos, tapada con un pedazo de tabla. No era de construcción original. Alguien la había puesto ahí después. Las tablas eran más nuevas que el resto de la cabaña, ligeramente menos deterioradas. Consuelo se agachó, metió los dedos en las ranuras de la tabla. Tiró. La tabla no cedió. Revisó los bordes. Estaba clavada con clavos gruesos que alguien había doblado hacia adentro con cuidado, como si quisiera asegurarse de que nadie la abriera fácilmente, pero que tampoco fuera demasiado obvia la clausura. Se quedó mirando ese hueco tapado durante un buen rato. El viento le movía el pelo. Un pájaro cantó lejos, en el pinar. ¿Por qué tapar esa ventana así? Regresó al pueblo con más preguntas que respuestas, y con la certeza, vaga pero insistente, de que algo en esa cabaña importaba. Don Tind, 3 días después, llegó la segunda señal. Consuelo estaba limpiando la casa de doña Esperanza cuando la señora, sin venir al caso, en medio de una conversación sobre el precio del jitomate, dijo: «Oye, ¿ya supiste lo de Aurelio?». Consuelo detuvo el trapeador. «¿Qué cosa?».
que anda ofreciendo la cabaña de doña Guadalupe. Dice que es de la familia y quiere venderla, que ya encontró comprador, un señor de Morelia que quiere el terreno. Consuelo sintió que algo se le helaba en el pecho. Venderla. Pero esa cabaña es mía. Me la dejó doña Guadalupe. Doña Esperanza la miró con la expresión de quien acaba de soltar una piedra sin querer. Ay, mija, yo pensé que ya lo sabías. Esa noche Consuelo llamó a Tomás a su cuarto. Necesito que me ayudes con algo, le dijo. Su hijo la miró con los brazos cruzados, en esa postura de adolescente tardío que ponía cuando presagiaba trabajo. ¿Qué pasó, amá? Mañana vamos al cerro, los dos, y necesitamos herramientas. Tomás tardó un momento en procesar la instrucción. ¿Al cerro? ¿Para qué? Para abrir una cabaña. Consuelo no le explicó más. Y Tomás, que conocía bien el tono de su madre cuando no había negociación posible, no preguntó. A la mañana siguiente subieron juntos al cerro de San Cristóbal. Tomás llevaba un martillo, un desarmador y una palanca pequeña que había tomado prestada de la bodega del señor Fuentes. Consuelo llevaba una linterna y una libreta donde había anotado la descripción de esa pequeña ventana tapada. El cielo estaba nublado. El frío de noviembre mordía más fuerte a esa altura. El camino olía a tierra húmeda y a humo de leña que subía desde el pueblo como un hilo delgado. Cuando llegaron a la cabaña, Tomás se quedó mirándola con cara de escepticismo. «Amá, esto está bien feo. ¿Segura que vale la pena?» «Segura». Rodearon la estructura hasta la parte trasera. Consuelo le señaló la ventana con el mentón. Tomás se agachó, estudió los clavos doblados y resopló. «Esto lo hizo alguien que sabía lo que hacía», murmuró. «No es descuido. Esto está cerrado a propósito, con la palanca y el martillo, trabajando con cuidado para no dañar el marco. Tardó casi 20 minutos en sacar la tabla. El último clavo se dio con un crujido que sonó como un disparo en el silencio del cerro. La ventana quedó al descubierto. Consuelo encendió la linterna y la metió por el hueco. Lo que iluminó era una especie de nicho pequeño, un espacio de no más de medio metro de profundidad, excavado en la base de la pared de adobe, como una caja fuerte de tierra y piedra. Adentro, protegido por una bolsa de plástico gruesa, amarrada con varias vueltas de cinta adhesiva que el tiempo había vuelto amarilla pero que seguía cumpliendo su función, había un objeto. «¿Qué es eso?», susurró Tomás. «No sé», respondió Consuelo, y su voz sonó diferente, más suave, como si la rispidez de años de trabajo duro se le hubiera caído de pronto. Metió la mano. Sacó la bolsa, la puso sobre el suelo entre los dos. El plástico crujió bajo sus dedos. La cinta estaba tan seca que se despegó sola en algunos trozos. Adentro había un libro, un cuaderno de pasta dura, de esos que usaban los maestros de antes. La portada era de color verde oscuro, desteñido por los años, con algo escrito a mano en tinta negra que el tiempo había convertido en café. «Para quien encuentre esto primero, y que sepa merecerlo». Consuelo leyó esas palabras 3 veces. Las letras eran de doña Guadalupe. Las reconocía de los recados que la señora le dejaba en la puerta cuando le traía comida. «Amá», dijo Tomás en voz baja, «aquí pone tu nombre». Y era cierto. En la primera página, con esa misma letra temblorosa de anciana, estaba escrito: «Para Consuelo, la nuera que Dios me mandó para que yo supiera que en este mundo sí hay gente buena». Pero cuando Consuelo dio vuelta a la página para leer lo que seguía, lo que encontró la dejó completamente helada. El cuaderno de doña Guadalupe Vargas no era un diario, era un mapa, no un mapa dibujado con líneas y puntos, sino un mapa de palabras. Instrucciones escritas con la precisión meticulosa de alguien que había pasado años pensando en exactamente quién las leería y exactamente qué necesitaría saber. La primera entrada estaba fechada el 16 de marzo de 2014. Doña Guadalupe tenía entonces 80 años y llevaba 4 diagnosticada con una insuficiencia cardíaca que los médicos del IMSS de Zitácuaro le habían dicho que la mataría en meses. Vivió 8 años más
Era ese tipo de mujer. La letra era pequeña y aplicada, inclinada ligeramente hacia la derecha, con las Fs y las Gs de los renglones superiores que a veces bajaban hasta los de abajo, pero nunca se enredaban. La letra de alguien que había aprendido a escribir cuando aprender a escribir era un privilegio. Consuelo y Tomás la leyeron ahí mismo, sentados en el suelo frío de la parte trasera de la cabaña, con el viento moviéndoles el pelo y la linterna entre los dos proyectando un círculo de luz sobre las páginas. La historia que narró doña Guadalupe en ese cuaderno comenzaba mucho antes de que Consuelo llegara a la familia Vargas. Comenzaba en los años 50, cuando el abuelo de Rodrigo, Celestino Vargas, había sido caporal en una hacienda del norte de Michoacán. Un hombre honesto que trabajó 30 años para un patrón que nunca le pagó lo que debía. Un hombre que, cuando la hacienda fue expropiada por el gobierno y repartida entre los peones, recibió como compensación no una parcela fértil, sino este pedazo de cerro con la cabaña. Una tierra de nadie, piedra y pino. Pero Celestino Vargas, antes de morir, le confió a su esposa, la abuela de Rodrigo, algo que había guardado durante décadas, y la abuela se lo confió a Guadalupe, y Guadalupe lo había guardado toda su vida, esperando el momento justo para pasarlo adelante. El cuaderno describía todo esto con el detalle de quién sabe que estará muerta cuando alguien lo lea, y que por eso no puede omitir nada. Pero en la página 10, justo cuando Consuelo sentía que empezaba a entender el hilo de la historia, la escritura cambiaba de tono, se volvía más urgente, más específica, y decía: lo que Celestino encontró no lo encontró dentro de la cabaña, lo encontró debajo de ella. Consuelo levantó la vista del cuaderno, miró la cabaña, la miró de otra manera que antes, con los ojos de alguien que acaba de entender que hay más historia en el subsuelo que en la superficie. ¿Debajo?, repitió Tomás. Eso dice. Tomás frunció el ceño. ¿Y qué encontró? Consuelo pasó la página, pero la siguiente hoja estaba en blanco, y la siguiente, y la que seguía. Tomás juntó las cejas. ¿Qué? Consuelo pasó rápidamente las páginas en blanco. 5, 6, 7 páginas sin una sola palabra. Y entonces, en la página 17, la escritura de doña Guadalupe aparecía de nuevo. Solo que ahora el mensaje era diferente. Si llegaste aquí, ya sé que eres tú, Consuelo, porque solo tú habrías buscado. Mis hijos no habrían buscado, habrían firmado, vendido y gastado. Tú no. Para lo que viene necesitas 2 cosas: el plano del señor Ibáñez y la llave del candado rojo. El plano está con quien menos lo esperarías, la llave también, y debajo, subrayado 3 veces. No confíes en Aurelio. Él ya sabe. Las 2 semanas que siguieron fueron las más extrañas de la vida de Consuelo. De día seguía su rutina: tacos a las 6, limpieza de casas, recogida de Beto, costura. Por fuera, todo igual. Por dentro, era como si una cerradura que había estado oxidada durante años hubiera empezado, con cada nueva pieza de información, a girar muy despacio hacia la posición correcta. La primera pista que siguió fue la del señor Ibáñez. En San Marcos del Río solo había habido un Ibáñez en los últimos 50 años, don Porfirio Ibáñez, un agrimensor que llegó al pueblo en los 70 para medir los terrenos de la reforma agraria y que, aunque ya estaba muerto desde el 94, había dejado una hija, Sagrario, que vivía en la misma casa donde él había muerto. Consuelo fue a verla un miércoles por la tarde. Sagrario Ibáñez tenía 65 años, un carácter avinagrado y una suspicacia para los extraños que habría hecho la envidia de cualquier perro guardián. Cuando Consuelo llamó a su puerta, la mujer la abrió apenas una rendija y la miró de arriba abajo sin disimular. ¿Qué se le ofrece? Buenas tardes, soy Consuelo Vargas, nuera de Guadalupe Vargas, que en paz descanse. Vengo a preguntarle sobre un plano que su papá pudo haber elaborado para la familia. La rendija no se abrió más, pero los ojos de Sagrario cambiaron. Se volvieron más pequeños, más atentos.
¡Qué familia! Los Vargas del Cerro de San Cristóbal. Un silencio, el tipo de silencio que tiene textura. Espere. La puerta se cerró. Consuelo esperó 5 minutos en el portal, escuchando el sonido de cajones que se abrían y se cerraban al otro lado de la pared. Después la puerta volvió a abrirse, esta vez más que una rendija. Sagrario tenía en las manos un folder de cartulina café, amarillo por los bordes, del tipo que usaban los notarios antes de que llegaran las computadoras. Hacía años que esperaba que alguien viniera por esto, dijo. Mi papá me dijo que si algún día llegaba una mujer de la familia Vargas preguntando por el plano del Cerro de San Cristóbal, que se lo diera, que él había prometido guardarlo, pero que no era suyo. Consuelo extendió la mano. La sintió temblar. Nada más así, sin más preguntas. Sagrario la miró fijamente. Mi padre era un hombre de palabra, y yo soy su hija. Tome. El folder pasó de unas manos a otras. Consuelo lo abrió ahí mismo, en el portal de Sagrario, con la tarde empezando a caer sobre los tejados del pueblo. Adentro había un plano dibujado a mano sobre papel vegetal. La caligrafía del agrimensor era pequeña y precisa. El plano mostraba el Cerro de San Cristóbal visto desde arriba, con la cabaña marcada con una X. Pero lo que llamaba la atención no era la cabaña, era lo que había debajo de ella. Una serie de líneas que formaban un rectángulo de aproximadamente 4 metros por 3, y dentro de ese rectángulo 3 círculos pequeños. Al pie del plano, una nota a lápiz decía, cavado por C.B. 1952, sellado con piedra y cal, C.B. Celestino Vargas. El corazón de Consuelo se disparó. Pero la llave. ¿Dónde estaba la llave del candado rojo? Doña Guadalupe había dicho que estaba con quien menos lo esperarías. Consuelo pasó días dándole vueltas. Revisó la cabaña otra vez de punta a punta. No encontró nada. Revisó la casa del pueblo de Doña Guadalupe, que ahora estaba deshabitada y de la que Aurelio tenía llave, pero que Consuelo visitó con Tomás un domingo, aprovechando que él había salido al mercado. Nada. Fue Luisa quien dio con la respuesta. Un miércoles por la noche, mientras Consuelo le contaba a su hija lo que había descubierto, omitiendo los detalles más tensos para no asustarla, Luisa la escuchó con los codos sobre la mesa y los ojos muy abiertos, y cuando Consuelo terminó, su hija de 17 años dijo algo que la dejó sin palabras. «Amá, la abuelita Guadalupe me dio algo antes de morirse. Me dijo que era un regalo para guardar, que cuando llegara el momento lo sabría». Consuelo se quedó quieta. «¿Qué te dio?» Luisa se levantó, fue a su cuarto y regresó con una caja de lata de galletas, de esas con flores pintadas que a veces venden en los mercados. La abrió sobre la mesa. Dentro, entre una pulsera de Shakira y una estampita de la Virgen, había una llave pequeña, de metal oscuro, con la cabeza en forma de trébol, y en la llave, con un marcador que ya se había borrado casi del todo pero que todavía era legible, estaba escrito en letras diminutas, para abrir lo que Celestino cerró. La llave tenía pintada en la base, casi invisible, una franja de color rojo. Consuelo tomó la llave con los dedos y la apretó en el puño hasta sentir el metal contra sus huesos. Todo encajaba. Todo había sido preparado para ella, paso a paso, pieza por pieza, por una mujer que ya no estaba. Pero antes de que pudiera actuar, llegó Aurelio. Fue el viernes siguiente a las 9 de la mañana, cuando Consuelo estaba sola en casa porque los niños habían ido a la escuela. Esta vez no llegó solo. Traía a 2 hombres que Consuelo no conocía, uno alto con sombrero, el otro gordo con cara de pocos amigos. Los 3 se plantaron en su zaguán sin ser invitados. «Ya nos cansamos de esperar», dijo Aurelio. «El comprador necesita la escritura esta semana». «No hay escritura que darle», respondió Consuelo. «Esa propiedad es mía». «Consuelo, no me hagas perder el tiempo. ¿Cuánto quieres?» «No quiero dinero. Quiero lo que me dejaron». Aurelio apretó la mandíbula. Sus 2 acompañantes dieron un paso hacia adentro. «No sabes con quién te estás metiendo».
Consuelo no se movió de donde estaba. Tenía los brazos cruzados y la voz firme, aunque por dentro el corazón le pegaba contra las costillas como un pájaro atrapado. «Y tú no sabes lo que sé yo», dijo. Algo en su tono hizo que Aurelio parpadeara, una duda que cruzó su cara como sombra de nube. «¿Qué sabes tú?» «Lo suficiente», respondió Consuelo. «Ahora sal de mi casa». Los tres hombres se fueron, pero Consuelo sabía que no era el final. Tenía que actuar rápido. Y cuando finalmente subió al cerro de San Cristóbal con Tomás, con la pala, con el plano del señor Ibáñez y con la llave del candado rojo colgada al cuello, la verdad que apareció frente a sus ojos era más increíble de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Era un sábado a las 7 de la mañana. El sol apenas empezaba a trepar por encima de los cerros del oriente. La luz era de ese color dorado y frío que solo existe en las mañanas de noviembre en la tierra alta de Michoacán. Los pinos proyectaban sombras largas sobre la vereda. El aire olía a resina y a tierra mojada por la helada nocturna. Consuelo y Tomás subieron en silencio. Ninguno de los dos habló durante el camino. Las palabras habían sobrado las noches anteriores. Ahora era tiempo de hacer. Tomás llevaba la pala en el hombro. Consuelo llevaba el plano doblado en el bolsillo del delantal y la llave metida bajo la ropa, contra la piel, como si fuera un escapulario. Llegaron a la cabaña cuando el sol ya había despejado las nubes bajas y entraba por entre las ramas con esa insistencia paciente que tiene en las mañanas claras. Consuelo sacó el plano, lo extendió sobre el suelo y lo orientó con respecto al cerro. El norte, según los trazos del agrimensor, quedaba hacia el pino más grande. El rectángulo que Celestino había cavado en 1952 estaba exactamente a 4 metros del umbral trasero de la cabaña, hacia el poniente. «Aquí», dijo Consuelo. Tomás clavó la pala. La tierra cedió con sorprendente facilidad en los primeros 30 centímetros. La vegetación era densa pero superficial. Después vino una capa de arcilla apelmazada que costó más trabajo. Después, piedra suelta mezclada con cal, exactamente como decía la nota del agrimensor. Tomás cavó durante 40 minutos seguidos. Consuelo quitaba la tierra suelta con las manos, lanzándola a los lados, sin importarle que las uñas se le llenaran de tierra. El sol ya estaba más alto. Sudaban a pesar del frío. Fue a los 54 centímetros de profundidad cuando la pala hizo un ruido diferente. No el sonido sordo de tierra o piedra, un golpe metálico, hueco. Tomás se detuvo. Los dos se miraron. «Amá, sigue». Con más cuidado, usando la pala como bisturí, Tomás fue liberando los bordes de lo que había debajo. Poco a poco tomó forma. Una caja. Un arcón de metal con las esquinas reforzadas, no mucho más grande que una maleta, cubierto de cal y tierra pero intacto. La cal había actuado como sellante, como escudo. En el centro de la tapa, enrojecido pero reconocible, había un candado. Consuelo se bajó al hoyo. Sus rodillas se hundieron en la tierra fría. Sacó la llave de bajo la ropa con dedos que temblaban, no de frío, sino de algo que no sabía nombrar todavía. Metió la llave, giró. El candado se dio con un clic que en el silencio del cerro sonó como un disparo. Levantó la tapa. Lo primero que sintió fue el olor. Papel viejo, metal y algo más dulce, casi como tierra de maceta. La tapa se abrió con un chirrido que venía de 70 años atrás. Adentro, envueltos en tela de arpillera que el tiempo había vuelto café oscuro, pero que todavía cumplía su función, había 3 bultos. Consuelo extendió la mano y desenvolvió el primero. Monedas de oro, no de adorno, no 1 o 2, un puñado generoso de monedas de 20 pesos de oro, de las que el gobierno mexicano acuñó entre los años 20 y los 50. Consuelo las reconoció porque había visto una igual una vez, colgada al cuello de un coleccionista de Morelia que había pasado por San Marcos buscando antigüedades. Desenvolvió el segundo bulto. Más monedas, y entre ellas una bolsa de cuero amarrada con cordel, dentro de la cual había
billetes viejos, de los que ya no circulaban, pero que Consuelo sabía que en el mercado de coleccionismo tenían un valor considerable. Muchos, apilados con el cuidado de quien sabe que alguien los buscará algún día. El tercer bulto era el más pesado. Dentro había algo plano, rectangular, envuelto en varias capas de tela. Consuelo tardó un momento en desenvolverlo, y cuando por fin lo hizo, lo que tuvo en las manos era una escritura. Un documento notarial con el sello del Estado de Michoacán, fechado en 1948, con el nombre de Celestino Vargas como propietario de un terreno. No el Cerro de San Cristóbal, otro terreno. Un terreno de 20 hectáreas a las afueras de un pueblo vecino, que Celestino había comprado con los ahorros de toda su vida y que nunca había podido reclamar porque los papeles habían desaparecido misteriosamente cuando murió, en circunstancias que doña Guadalupe describía en el cuaderno como no accidentales. Un terreno que en los mapas del municipio seguía sin dueño registrado. Un terreno que, según los documentos que Consuelo tenía ahora en las manos, pertenecía legítimamente a los herederos de Celestino Vargas, que eran Rodrigo, y por herencia directa, sus hijos. Tomás estaba de pie al borde del hoyo mirándola. Tenía los ojos brillantes y la mandíbula apretada con esa forma que tienen los hombres jóvenes cuando están a punto de llorar y lo niegan con toda su voluntad. «Amá», dijo, «¿qué es todo eso?» Consuelo tardó en responder. Tenía la escritura apretada contra el pecho, miraba el cielo azul de noviembre por encima de las copas de los pinos y sentía que algo le bajaba por las mejillas, algo que no era el viento. «Es lo que la abuelita Guadalupe guardó para nosotros», dijo. «Es lo que Aurelio sabía que estaba aquí. Por eso quería que yo firmara. Por eso quería que renunciara». Se quedó callada un momento. «Es lo que Dios guardó para nosotros», añadió en voz baja, cuando pensamos que ya no había nada. «Bah». Esa tarde, Consuelo llamó al único abogado de verdad que conocía, un primo lejano de Primitivo Leal que ejercía en Morelia y que aceptó el caso cuando ella le describió lo que había encontrado. No por caridad, porque la escritura de 1948 era válida, el terreno estaba sin reclamar y había suficiente base legal para iniciar un proceso de titulación. Las monedas de oro fueron tasadas por un numismático de la ciudad, solo las de oro, sin contar los billetes de colección ni el terreno, sumaban una cifra que Consuelo tardó varios días en pronunciar sin que le temblara la voz. Suficiente para pagar la deuda de la casa, suficiente para que Luisa fuera a la universidad, suficiente para respirar. Si esta historia te está emocionando tanto como a nosotros, regálanos un like y compártela con alguien que necesite escuchar historias de esperanza y milagros como esta. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora porque tenemos muchas más historias increíbles como esta esperándote. Aurelio Vargas intentó impugnar la herencia 3 semanas después. Su abogado argumentó que la escritura de 1948 no tenía validez porque el terreno había sido regularizado a nombre de terceros en los años 80, en un proceso que nadie de la familia Vargas conocía. El abogado de Consuelo respondió con copias certificadas del documento original y con la declaración de Sagrario Ibáñez, que confirmó que el plano de su padre había sido elaborado a petición de doña Guadalupe Vargas y que certificaba las dimensiones y ubicación exacta de lo encontrado. El proceso duró 4 meses. Al final, el juez dio la razón a Consuelo. Aurelio no apeló. Según contaron después, el comprador de Morelia se retiró cuando supo que la propiedad estaba en litigio, y Aurelio se quedó sin el negocio que había estado tramando durante años. La justicia, cuando llega, a veces llega silenciosa, sin aspavientos, como el agua que encuentra siempre con paciencia el camino que le corresponde. Los días que siguieron al hallazgo fueron, según la propia Consuelo, los más confusos de su vida, no porque fueran malos,
sino porque durante 43 años había aprendido a moverse dentro de la escasez con la precisión de quien conoce cada centímetro de su celda, y de pronto las paredes habían desaparecido y no sabía bien hacia dónde caminar. Lo primero que hizo fue no decirle nada a nadie, salvo a sus hijos. Esa misma noche del sábado, los cuatro se sentaron a la mesa de la cocina. Consuelo puso las monedas, los billetes y la escritura sobre el mantel de plástico floreado. Luisa se llevó las manos a la boca. Beto preguntó si eran de verdad. Tomás no dijo nada durante un rato largo, y después dijo con la voz ronca: «La abuelita siempre dijo que Dios proveía. Yo no le creía, amá. Ahora sí le creo». La comunidad se enteró poco a poco, como se entera de todo en San Marcos del Río, por fragmentos, por rumores, por la señora que escuchó al señor que vio a la fulana hablando con Mengano. Y la historia que circuló no fue la historia exacta, sino algo más grande, más adornado, como siempre pasa con las historias que el pueblo adopta como propias. Decían que Consuelo Vargas había encontrado el tesoro de los Vargas del Cerro, que era una fortuna, que era un milagro. En las dos últimas partes no exageraban demasiado. 3 meses después del hallazgo, Luisa Vargas presentó su solicitud de ingreso a la Normal de Morelia. La aceptaron en febrero. Fue la primera persona de la familia Vargas en ingresar a la educación superior en 2 generaciones. Tomás dejó de trabajar en la bodega del señor Fuentes, no por pereza, sino porque Consuelo le propuso algo mejor: abrir una pequeña carpintería en el local que quedaba justo al lado de la casa. Tomás siempre había tenido manos buenas para la madera. Ese era un secreto que nadie nombraba en voz alta, pero que todos veían. El taller abrió en marzo. Para julio ya tenía más pedidos de los que podía cumplir solo. Beto siguió siendo Beto, con su sonrisa torcida y su pregunta de cada noche sobre la cena. Aunque ahora la cena era distinta, no por abundancia desmedida, sino por ese algo intangible que cambia en una casa cuando la angustia por el dinero deja de ser el ruido de fondo constante. Consuelo misma tardó en cambiar. Los hábitos de la escasez no se van de un día para otro. Durante semanas siguió levantándose a las 5, siguió envolviendo tacos, siguió contando los pesos en la libreta cuadriculada, hasta que una mañana, sin que nada especial lo detonara, simplemente no encendió la estufa a las 5. Se quedó acostada hasta las 6:30 viendo cómo la luz del amanecer cambiaba de gris a rosa a través de la cortina. Y pensó en Rodrigo, y pensó en doña Guadalupe, y sintió, por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a la paz. El Azunal, el terreno de las 20 hectáreas, resultó ser más valioso de lo que el abogado había calculado inicialmente. Estaba a menos de 10 kilómetros de una carretera federal de reciente construcción, y había interés de un desarrollador de la capital en adquirirlo para un proyecto agroindustrial. La negociación tomó casi un año, pero cuando concluyó, Consuelo Vargas firmó los papeles con su propio nombre, sin que nadie le temblara la mano, en una oficina notarial de Morelia. El dinero fue suficiente para pagar todo lo que había que pagar, para darle a cada hijo lo que necesitaba y para quedarse con algo propio que nunca antes había tenido: un margen, un respiro, la posibilidad de decir que no cuando algo no le convencía. En cuanto a Aurelio, la última noticia que Consuelo tuvo de él fue que se había mudado a Uruapan con uno de sus hijos. No volvieron a cruzarse. No fue necesario. El Beisum. Hoy, Consuelo Vargas sigue viviendo en San Marcos del Río, en la misma casa de adobe de la calle Hidalgo. No se fue, no quiso. Dijo que los fantasmas buenos también merecen saber dónde encontrarte. Tiene un puesto de tacos que ya no pone por necesidad, sino por costumbre, por el olor de la masa, por las conversaciones de madrugada con los que pasan camino al trabajo, por algo que no sabe nombrar del todo, pero que tiene que ver con quién es y de dónde viene. Luisa ya tiene su título de maestra y da clases en la misma escuela primaria donde ella estudió. Tomás
tiene 2 empleados en la carpintería y acaba de encargar su primera máquina de corte profesional. Y Beto, que ya tiene 12 años y todavía pregunta todas las noches qué hay de cenar, quiere ser veterinario. La cabaña del Cerro de San Cristóbal fue reparada, no convertida en otra cosa, reparada, con madera nueva donde la vieja se había podrido, con teja de barro en el techo, con una puerta que ya no cruje. Consuelo sube allá de vez en cuando, sola generalmente, se sienta en el umbral y mira el valle desde arriba, el pueblo que desde arriba parece un juguete, los cerros que en noviembre huelen igual que siempre, y a veces, cuando el viento llega de una dirección que no es ninguna dirección particular, le parece oír la voz de doña Guadalupe, no sus palabras, solo el tono, esa calidez de lija fina que tenía para decir las cosas. Hay una reflexión que Consuelo repite cuando alguien le pregunta cómo fue todo esto posible. No lo dice como quien da una conferencia, lo dice como quien ha llegado a una certeza despacio, sin prisa, después de mucho pensarlo. Dice, lo que parece vacío a veces esconde lo más lleno, y no dice más, no hace falta. Porque hay milagros que se anuncian con trompetas, y hay milagros que llegan en silencio, escondidos dentro de una cabaña que nadie quería, guardados por manos de una anciana que confió en que la persona correcta llegaría a buscarlos. La fe no mueve montañas de golpe, a veces las mueve piedra por piedra, llave por llave, página por página, y cuando termina de moverlas, uno se da cuenta de que la montaña siempre estuvo ahí para eso, para que alguien con el corazón correcto la cruzara. ¿Y tú? ¿Alguna vez has vivido una situación misteriosa o un milagro inesperado en tu vida? Cuéntanos aquí en los comentarios, nos encanta leer cada una de sus historias. Si esta historia te conmovió, déjanos tu like, comparte este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza hoy. Y suscríbete si aún no lo has hecho, porque cada semana traemos casos asombrosos como este. Nos vemos en el próximo misterio. Hasta pronto.